el Evangelio de Juan vamos a estar utilizando este día. Aquellos que están allí conectados en las redes sociales, nuevamente una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Los niños y los jóvenes están saliendo a sus respectivas clases el día de hoy y yo sé que tenemos un sinnúmero, más de 2 decenas de mujeres que hoy están en el retiro anual de la Iglesia del Pacto Evangélico aquí en California, y sabemos que llegarán con bien y que van a llegar muy entusiasmadas, con mucho deseo de seguir sirviendo al Señor, empoderadas con el Espíritu Santo. Quisiera entonces que usted tenga su Biblia abierta allí a partir del capítulo 2 de Juan y luego vamos a pasar al capítulo 3 inmediatamente. Estamos en un tiempo donde estamos, valga la redundancia, preparándonos para ese lanzamiento, para ese tiempo que la iglesia quiere vivir, de recuperar, de volver entonces a impactar las ciudades. Es un tiempo donde estamos otra vez sembrando la semilla del Evangelio. Y el día de hoy, bajo esa premisa del lanzamiento, quiero compartir con ustedes acerca de un requisito importante. Usted ha visto que hoy en día hay requisitos para todo, ¿verdad? Hay determinados requisitos para trabajar en la compañía donde usted está, requisitos para estudiar, requisitos para entrar a un edificio de gobierno. Bueno, el día de hoy lo que quiero es compartirles a ustedes es el requisito del discipulado. ¿Qué es aquello que se necesita para ser una mujer o un hombre discípulos de Cristo? Y quiero que entendamos esto. Muchas veces las personas piensan que una cosa es ser cristianos, creyentes, y otra cosa es ser discípulos, que como que son dos grupos diferentes, y no es así. En realidad el llamado de Dios es para todos, para ser sus discípulos. No es que tiene a un grupo de discípulos y a un grupo de creyentes que andan por ahí, no. El llamado al discipulado es para todos, porque el discipulado justamente implica seguir a Cristo. El discipulado implica abrazar la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados, quiero que el día de hoy podamos ver 3 pruebas importantes que debe vivir justamente o debe pasar la persona, el hombre o la mujer, para ser un discípulo de Cristo. Recuerde, el discipulado no es una opción. Usted no debería de ver el discipulado como una opción, porque no existe esa opción. No es como cuando usted está llenando una aplicación, ahí abre su computadora y anda marcando esto sí, esto no. No funciona así en el reino de Dios. El discipulado no es una opción, sino que es un llamado para todos. Si usted quiere verlo como una opción, sería el hecho de ver si usted es obediente o desobediente, si usted acepta o rechaza, si es que para usted fuera eso una opción. Mis amados, hay una prueba que es la prueba de la y la tercera es la prueba de la perseverancia. Repito entonces, la prueba de la humildad, la prueba de la confrontación y la crítica y la prueba de la perseverancia. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué hacemos con estas pruebas? Yo quiero llevarles a que podamos ver cómo hoy, especialmente el Evangelio de Juan y la narrativa del encuentro de Nicodemo con Jesús, nos ayudan a ver esto. Así que muchas veces
cuando vamos a este encuentro que tuvo Nicodemo una noche, es un momento donde se presenta, digamos, el Evangelio. Pero yo creo que ustedes vean esta otra perspectiva en realidad. Versículo 23. Noten ustedes que esa porción dice, muchos creyeron en su nombre, y es posible que entre ese grupo estuviera también Nicodemo. Muchos creyeron en su nombre. Ahora, este personaje, Nicodemo, usted tiene todo el derecho de repente a preguntar, bueno, ¿y qué podemos decir de Nicodemo? ¿Quién es realmente Nicodemo? Quiero citar las palabras de Wilton Nelson y también de Juan Rojas, que escribieron un diccionario. Nicodemo es un nombre griego que significa conquistador del pueblo. Note usted que su nombre no es hebreo, interesante. Era judío de la secta de los fariseos, que solo se menciona en Juan, a pesar de ser jerarca de los judíos, es decir, un miembro del Sanedrín, de un grupo religioso muy reconocido, y también maestro de Israel. Nicodemo fue a hablar con Jesús, intrigado por las señales que éste hacía. Recuerden que en el verso 23 entonces muchos creyeron por las señales que Jesús hacía. De ahí que discernimos un poco que es muy probable que Nicodemo haya estado presente en varias de las señales o milagros, como lo suele mencionar Mateo, Marcos y Lucas, pero Juan siempre se refiere a señales. El asunto es que Nicodemo fue a hablar con Jesús, intrigado por esas señales, y el hecho de llegar de noche sugiere su temor de la opinión pública y la oscuridad, algunos se atreven a decir, es la oscuridad espiritual de muchos líderes judíos. Más allá, la petición de una pregunta es ¿cómo? Si ustedes leen esta porción que vamos a estar utilizando hoy, especialmente en Juan capítulo 3, van a notar que varias veces Nicodemo usa la expresión ¿cómo? Para preguntar, y en su diálogo con Jesús subraya su incomprensión de las metáforas espirituales de Jesús, porque el Señor Jesús utiliza algunas metáforas para poder explicar. La sinceridad de Nicodemo, sin embargo, como representante de los inquisitivos, de aquellos que siempre estaban de alguna manera inquiriendo al Señor Jesús, no se pone en tela de juicio y provocó que Jesús pronunciara algunas de las más bellas expresiones e historias y relatos del Evangelio. Quiero llevarles a la primera lectura que está en Juan capítulo 3, versículos 1 al 15. La primera prueba que yo descubro en este encuentro es la prueba de la humildad, para dar lugar así a Jesús en su vida. Creo que toda persona que inicia una relación con Jesús necesita entonces bajarse, como digo a veces, del caballo del orgullo, humillarse para poder abrir esa puerta. No podemos pretender recibir a Jesús en nuestro corazón y mantener nuestro nivel de orgullo. Necesitamos humillarnos delante de Él
noten ustedes que la porción bíblica dice que había un hombre, versículo 1 del capítulo 3, según San Juan, llamado Nicodemo. Nos aclara que es un líder religioso judío, que es parte de los fariseos, y una noche fue a hablar con Jesús. Nicodemo, sin lugar a dudas, tenía hambre de Dios. Esto es parte de la prueba de la humildad para que seas un hombre, una mujer, discípulo de Cristo. ¿Hay hambre en tu vida de Jesús? ¿Hay hambre de la palabra? Porque Nicodemo tenía hambre de Dios, y esto es entonces un requisito muy importante para alguien que luego se convertiría en un discípulo. En este momento, al leer esta porción, lo único que vemos aquí nosotros es un hombre, un sacerdote, alguien reconocido como religioso, que está teniendo un encuentro allí con Jesús, que le buscó, que le interroga, que mantiene un diálogo. Y Nicodemo, digamos que está comenzando bien, porque tiene hambre de Dios. Nicodemo le dice, Rabí, y le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Qué interesante, todos sabemos, él está hablando en plural, o sea que está representando seguramente a cierto grupo dentro de los fariseos, muy probablemente, ya algunos religiosos, pero que comenzaban a creer en Jesús. La diferencia está en que Nicodemo se atreve a dar un paso más y lo busca a Jesús. Noten ustedes que dice, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo, según la Nueva Traducción Viviente. Noten ustedes, Nicodemo le dice, las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Así que entonces él mismo no le está pidiendo cartas de presentación a Jesús. Él le dice, realmente reconocemos, repito, él le está hablando en plural, que estas señales no las hace cualquier hijo de vecino. Noten ustedes que, en segundo lugar, Nicodemo, con humildad, reconoce que Jesús ha venido de Dios. Entonces Jesús, en el versículo 3 le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre, noten ustedes el cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Es interesante que esta pregunta viene de una persona versada, conocedor, digamos, de la palabra de Dios, especialmente del Pentateuco y de los profetas. Nicodemo hace preguntas, y este es un requisito también muy importante para alguien que desea aprender de la palabra. El próximo 29 de septiembre aquí, el día jueves 7 de la noche, comenzamos con un curso de discipulado que se llama Vida Abundante. Y una de las cosas que más me gusta y por las cuales trato de dirigir a todos aquellos es a hacer preguntas. Si queremos aprender de algo, necesitamos hacer preguntas. Tú tuviste que preguntarle a alguien seguramente alguna vez para manejar tu celular y las aplicaciones que tienes ahí. Tenemos que hacer preguntas todo el tiempo para diferentes cosas. De lo mismo sucede cuando queremos aprender de la palabra de Dios. Noten ustedes entonces que Jesús le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano, le dice Jesús, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que... Y le dice, el viento sopla
hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco con dudas. Esa es una característica muy importante para el discipulado. Hermanos y hermanas, más acerca de la vida de Jesús, de la doctrina de Jesús, algo en relación a la palabra. Aquellos que vamos a entender a Jesús constantemente, porque los tiempos no son buenos, porque verdaderamente los tiempos nos comunican que cada día más y más se acerca la venida de nuestro Señor Jesús. Y amados míos, notemos de la gente débil, que la humildad es cosa de la gente pobre, que la humildad es para personas que no tienen identidad o dignidad, y no es así. La humildad es la característica del Señor Jesús. Y recuerden ustedes, la meta de todo hombre y de toda mujer que un día recibió a Cristo como su Señor y Salvador es parecernos más y más a Jesús, ser como Él. De eso se trata. Eso es lo que nos enseña la Escritura y no otra cosa. Mis amados, la segunda prueba es la prueba de la confrontación y la crítica, a pesar de cualquier cosa, porque hoy en día podemos ser confrontados. Recuerden que muchos de ellos ya estaban planeando cómo matar a Jesús. Y entonces, puesto en pie, ahí en el verso 51, Nicodemo les hace una pregunta. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Noten ustedes entonces que Nicodemo recurre al conocimiento de la ley y le dice, ¿acaso es esto lo que debemos de hacer? Tengo que aclararles algo. Esto no es una ley que la encontramos en el Antiguo Testamento. Probablemente es una de las leyes internas del grupo de los fariseos. No es que está utilizando Nicodemo alguna ley del Antiguo Testamento. Así que entonces es muy probable que se refería a algunos de los requisitos, de las normas que había dentro del grupo de los fariseos. Entonces, este grupo de personas reaccionan, y esto siempre va a suceder, como hombres y mujeres que seguimos a Cristo, siendo discípulos de tocar. No, no es así, sino que vas a encontrar justamente oposición. ¿Acaso no fue la oposición que también Jesús encontró? ¿Acaso los apóstoles no encontraron siempre oposición? La oposición va a ser parte de nuestra fe. La policía, decirle a alguien, ¿eres tú también Galileo?, era esa especie de insulto, digamos. Y le dice uno de ellos, escudriña, como diciendo, mira, además de que te consideramos un Galileo sin serlo, como que también eres ignorante. Imagínense ustedes la discusión, el diálogo que se está llevando a cabo en este grupo de eruditos religiosos. Miren cómo se hablan. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, el que tendría que haber escudriñado seguramente sería el que habló, porque Juan no nos dice quién es el que está hablando aquí, si era Caifás o si era alguno de los otros sumos sacerdotes, porque de Galilea sí habían salido profetas en el Antiguo Testamento. Noten ustedes entonces que la versión Reina Valera dice que Nicodemo es uno de ellos, es decir, un discípulo de Jesús, y él se puso en pie allí. En segundo lugar, claramente Nicodemo hace una defensa de Jesús a pesar de la presencia de los líderes más acérrimos del fariseísmo de aquellos días. Mis amados, usted y yo tenemos que estar
siempre listos y tener la convicción de defender, de hablar de nuestro Señor Jesús, de respaldar su doctrina, de respaldar el deseo de las almas, que era lo que Jesús siempre está añorando, las almas que vengan a su encuentro, que sean salvas. Y todo hombre y mujer como discípulo de Cristo necesita esto. La tercera prueba es la prueba de la perseverancia. Noten ustedes de dónde salen algunos de estos subtítulos. El primero les dije la prueba de la humildad, porque encuentro a Nicodemo que con humildad se presenta aquella noche ante Jesús. La segunda prueba es la prueba de la confrontación y la crítica, porque a pesar de cómo lo trataron, se puso de pie y habló. ¿Saben que podría haber corrido riesgo su vida aquel mismo día? Podría haberse levantado una turba de entre medio de ellos y decir, a ver, a Nicodemo, métalo en la cárcel. Algo podría haber sucedido. Y en tercer lugar, hablo de la prueba de la perseverancia. Fíjense en ustedes que estoy haciendo como una jornada, un recorrido que comenzó en el capítulo 2, verso 23. Pasamos al capítulo 3, vemos la situación de Nicodemo. Fuimos al capítulo 7, encontramos a Nicodemo defendiendo a Jesús. Y ahora llegamos casi al final del Evangelio, porque alguien podrá decir, bueno, después del capítulo 7 y verso 52, hasta llegar al capítulo 19, verso 38, no vuelve a aparecer Nicodemo. Pero eso no quiere decir que él dejó de seguir a Jesús. Eso no quiere decir que él aborreció al Señor o que se arrepintió de haberle recibido, de haberse acercado a él. Notemos entonces lo que sucede en el capítulo 19, verso 38 al 42. Después de todo esto, dice el verso 38, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Noten ustedes en el verso 39, también Nicodemo, ahí aparece, el que antes había visitado a Jesús de noche. Noten ustedes cómo Juan hace énfasis en esto. Otra vez nos recuerda que este Nicodemo había visitado a Jesús. Vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como de 100 libras, más o menos unos 33 kilos en total de todo este compuesto que se utilizaba cuando se llevaba al cementerio, se ponía en una sepultura a una persona, era el sistema hebreo. En el verso 40 dice, tomaron, está hablando en plural porque se refiere tanto a José de Arimatea como a este Nicodemo, pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, nadie. O sea, era una sepultura a estrenar. Se cumple la Escritura. Y noten ustedes que el verso 42 dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua, porque ya se acercaba, ya era la hora de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahí termina entonces esta parte de la narrativa del relato bíblico. Vemos que Nicodemo arriesgó su propia vida y un discípulo de Jesús no tiene miedo de dar la cara por su Señor. De eso se trata. Mi hermano y mi hermana, tú que me estás escuchando, de eso se trata, repito, nunca tener miedo de dar la cara de quién somos, a quién servimos,
a quién le hemos entregado nuestra vida. Vendrán tal vez días y tiempos difíciles. Y esto se ha repetido y se ha dado. Personas que a veces tienen miedo o tal vez se dejan amedrentar, tal vez no tienen una convicción total acerca de lo que Cristo ha hecho en sus vidas y entonces se les hace fácil en ese momento no identificarse como cristianos. Cuando leemos a Policarpo, que era muy conocido en aquellos días, en los tiempos en que se solía atrapar a grupos de cristianos y se los solía llevar a la arena romana como parte del entretenimiento sanguinario, nefasto, donde luego soltaban a leones y la gente, increíblemente, yo sé que para usted y para mí se nos hace repulsivo que las personas pudieran ir a una arena, a un estadio, como nosotros que hoy fuéramos a un estadio de fútbol, pero ellos iban a una arena, a una especie de estadio, a ver cómo leones masacraban, mataban, y delante de ellos a estos grupos cristianos. En aquellos días eran los días también de Policarpo, y era conocido, y varios soldados también de alguna manera le habían tomado cierta estima, tal vez por la manera en que él los trataba, él les hablaba, y uno de ellos en una oportunidad le dijo: Policarpo, lo único que tienes que hacer es negar a tu Cristo, salva tu vida, eso es todo. Es como que en cierta manera el oficial le decía: esto está fácil, no tienes por qué morir ahora, niega tu fe y ya está, listo, es un momento, deja que el cónsul te escuche y ya está, y ya te vas a tu casa. No sé si alguno de ustedes ha leído su biografía o alguno de las narrativas al respecto, pero varios de los coautores dicen que Policarpo mira al oficial y le dice: ¿cómo yo voy a negar a mi Señor? ¿Cómo voy a negarle? ¿Cómo voy a negarle después de lo que Él ha hecho por mí? Si Él ha muerto en la cruz por mí, si Él me ha salvado. Aunque Policarpo no fue un contemporáneo de aquellos días. Fíjense en ustedes entonces que ahí vemos las huellas, las señales del discipulado. Amados míos, el costo del discipulado de Cristo tiene que ver con aborrecer muchas veces lo que impide seguirle, porque sería tal vez no muy bueno de mi parte decirles que el discipulado no implica nada, que ser un hombre o una mujer discípulos de Cristo es súper fácil. La verdad es de que hay un costo, estamos hablando de los requisitos. Note ustedes entonces, si pueden ir conmigo a Lucas capítulo 14, verso 25 al 26, les pido que vayan a su Biblia o a sus aparatos electrónicos porque no lo van a ver en la pantalla, pero noten ustedes que Lucas capítulo 24 y verso 25 dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y eso lo dijo Jesús. Y tal vez alguien dirá: caramba, pero eso es muy fuerte. Nosotros como latinos especialmente nos duele escuchar algo así. Debo aclararles algo importante. Cuando dice aborrece, se refiere a no negarse a darle al Señor el primer lugar. Yo sé que nosotros le damos siempre el primer lugar a nuestra familia, obviamente, a tu esposa, a tu mamá, a tu papá, es decir, siempre damos esas prioridades. Pero de eso se trata, justamente. El hecho se refiere a no negarse, a darle al Señor
el primer lugar en sus vidas. Esto es a ti. Nuestro amor por ti viene luego del amor a Dios. Por supuesto que no. Por supuesto que no debería de molestarse, porque una mujer llena del Espíritu Santo sabe que no hay nada más importante en la vida de un hombre y de una mujer también que amar a Dios. Amarás al Señor tu Dios, dice Deuteronomio 6, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y aún con todas tus fuerzas, agrega Marcos. Así que entonces, de eso se trata. Veamos lo que el Señor está enseñando con esto. Recuerde, estamos hablando de este requisito, de este costo del discipulado. No todos los que le seguían eran discípulos de Jesús. Jesús los confronta. ¿Saben? ¿Alguna vez te has sentido confrontado por el hecho de seguir a Cristo? Tal vez alguna vez alguien te ha confrontado. ¿Sabes? Si le querían seguir, debían estar dispuestos a dejarlo todo. Padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida. ¿Has pensado qué significa dejar su propia vida para seguir a Cristo? ¿Has pensado en eso alguna vez? El verso 27 enfatiza un costo más alto, de eso se trata. Amar más a Dios. En segundo lugar, el costo de ser un discípulo tiene que ver con sacrificio. Un verdadero creyente debe estar dispuesto a dejarlo todo, pero también debe estar dispuesto a sacrificarlo todo para ser un hombre o una mujer discípulo del Señor. En Lucas, en el verso 27 de este capítulo 14, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es interesante entonces estos requisitos. No puede ser mi discípulo. Hoy en día, para diferentes cosas de nuestra vida diaria, tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Piense usted algunos requisitos que a usted se le demandan para poder ese carrito y usted poder entonces, porque yo sé que alguien me dirá, bueno, pero ¿no será, pastor, que eso fue para aquel contexto? ¿No será que fue para hace casi 2000 años atrás? El mundo, amados míos, los deseos del mundo, la atracción tecnológica hacia cosas que Dios no aprueba, la inmoralidad, la falta de santidad, problemas de la familia, el estudio, el trabajo, el anhelo de tener cosas que no puedo tener o de hacer cosas que no debo hacer, un noviazgo ilícito o cualquier tipo de relación ilícita, la pereza espiritual, la falta de compromiso, la falta de disciplina espiritual, las excusas y otras cosas más que nos afectan de una u otra manera. Esto es lo que muchas veces implica tomar la cruz. No es literalmente un pedazo de madera allí en tu hombro o colgado aquí en el cuello. Esto que acabo de nombrar, rechazar esto, implica tomar la cruz. Ahora, piensa en esto. ¿Cuál es tu cruz? Esa cruz que nos ha querido cargar, enfrentar para ser un verdadero discípulo del Señor. Al evaluarnos, porque necesitamos como creyentes evaluarnos, ¿qué encontramos? ¿Qué encuentras cuando te autoevalúas? No cuando evalúas la vida de tu esposa o de tu esposo, no cuando evalúas la vida de algún otro familiar, digo cuando tú te autoevalúas. No te apresures a mirar la vida de los que te rodean, sino que te invito a que veas tu propia vida. ¿Qué estás enfrentando? Ahora no importa qué es lo que encuentres, lo importante es qué haces con lo que encuentras cuando analizas tu vida. La gente, amados míos, quería seguir a Jesús, pero no estaban interesados
en ser sus discípulos. Estaban interesados en ver las señales, como si fuera un show de Las Vegas. Estaban interesados en ver si podían obtener algo. Si de repente les sanaba un dolorcito de reuma, si por ahí les sanaba un resfriado, cualquier cosa. Amados y amadas, tú puedes venir a la iglesia, puedes estar aquí, puedes inclusive gustarte Jesús, o quizás como la gente le seguía, puedes pensar en obtener algo de Él, un milagro o simplemente comida como los que le seguían, pero deberías evaluar tu interés. Número uno, si realmente estás siguiendo a Cristo. Y número dos, ¿por qué lo sigues en realidad? ¿Realmente quieres ser un hombre, una mujer discípulo, o solo quieres ser un simpatizante nada más? Como conclusión, amados míos, esta tarde, si tú ya hiciste una decisión por Cristo, si ya diste el primer paso como lo hizo Nicodemo en aquellos días, si ya eres un creyente, pero Jesús no está buscando simplemente creyentes. Jesús no está buscando a personas que le... Jesús pone un costo muy alto, es cierto, Él te pide todo. ¿Estás dispuesto o dispuesta? De eso se trata. Es el ser Él el primero. Tal vez al ver las cosas que tienes que dejar, cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o vida eterna, especialmente de compartir de su amor con alguien más. En cualquier momento se lleva a cabo una cita divina, así como un día Jesús encontró a Nicodemo. En cualquier momento un compañero tuyo de trabajo, un familiar, un vecino, alguien puede entonces tener un encuentro donde tú decides si aprovechas esa oportunidad para hablarle del amor más grande que jamás haya existido. Y sabes,